Felipe Bullard es un artista autodidacta que en 1963 viajó a Caracas, Venezuela, a observar los movimientos artísticos y recibir estímulo de parte de sus profesores. Además, cuenta con diversas exposiciones individuales en Venezuela, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bullard es un artista que ha transitado entre los lenguajes de realismo, surrealismo y realismo mágico. El dominio del dibujo y la sutileza del color son su sello personal en su propuesta plástica. Pues en Caracas hice mi primera exposición, aunque ya llevaba 3 años trabajando como dibujante de dibujos animados para publicidad. Influir exactamente en mi pintura no había muchos pintores en Venezuela, que yo recuerde o que yo diga fulano es pintor, habían 4. Es que era un país muy despoblado, sigue siendo, es enorme Venezuela. Y Caracas ya era una ciudad como de más de 1 millón de habitantes. Me sorprendió el vacío. Hasta que comprendí que en realidad esta gente descubrieron lo que en ese tiempo se llamó arte cinético. Y eso era lo que abundaba. Es muy pretencioso decirlo, pero yo aprendí de Goya, de Velázquez, de los ingleses, en fin. En cada país que iba, así, mi propósito era ese, ver la pintura y aprender de los buenos. Entonces eso sí influyó mucho en mí. Sobre todo los españoles, los italianos y los ingleses. Ya Francis Bacon ya era muy famoso, lo mismo que su amigo Freud. Ellos me sorprendieron. Yo nunca había visto ese tipo de pintura y para mí fue una sorpresa que me enseñó mucho. Es decir, yo ya era pintor cuando vine, pero adapté mi trabajo porque entre todos hasta teníamos una sola intención de hablar de ciertas cosas, de determinado fenómeno social, sobre todo. Y eso fue lo que hice. Para formar parte del grupo, pues me integré. Trabajé lo mismo que ellos, en mi estilo, por supuesto. Como organización estaba, como le digo, la Escuela de Bellas Artes, el Salón del ICI y el Taller de la Merced, que éramos un grupo de personas, la mayoría de los cuales eran profesores de la Escuela de Bellas Artes y gente como yo que no tenía nada que ver. Aparte de eso, no había mucho más. Una vez al año se hacía un salón en el ICI. Y ese era el acontecimiento artístico, tal vez único, muchos años, que había o que se practicaba. Mi primera exposición aquí la hice donde Clementina, porque fue la única que aguantó mis temas, que son esos temas eróticos. Erótico no es exactamente la palabra, digamos que son sexuales, porque eróticos implica que producen excitación sexual, lo cual no sucede con estos trabajos porque no era la intención. Son más bien comentarios humorísticos de lo que en ese entonces, que desde los 60 se había hecho ya la llamada
revolución sexual, cuando empecé a formarme una idea de que yo quería expresar eso. Y eso fue. Yo hice una colección de 5 litografías con el tema Alicia en un país subdesarrollado. Entonces mi intención era reproducirlos en litografía para que mi trabajo llegara a todas partes. Ese trabajo iluso que soy, pensé que lo iba a vender, hice la colección de 5 litografías, cada uno de los temas llevaba un escrito, un cuento que habían escrito 5 escritores diferentes. Entonces vendí como 3 o 5 colecciones de esas, que mandé a hacer sobres también para poner y con un membrete y todo. Los demás los regalé para no tenerlos ahí guardados, porque hasta ahí llegó. Todos éramos amigos y alcohólicos. Había mucho alcohol todos los días. Una de las frases típicas que decía cada cual que llegaba: ¿a dónde va a ser? Queriendo preguntar a dónde vamos a ir a beber. O sea, éramos buenos amigos. Todavía somos. Aunque yo ya no los veo porque no voy a Tegucigalpa. Sin embargo, uno que otro de vez en cuando se aparece por aquí. Virgilio vino una vez. Solo no, solo él vino. Estamos viejos. Pero seguimos siendo amigos. Sí. Cada vez que yo los veo me alegro. Y viceversa.